Entonces, si nosotros tenemos acá un esquema, esto que está en el número 1 es la neurapraxia. Es una lesión de primer grado, es la más leve, ¿no? Donde hay básicamente una alteración en la mielina y como hay una alteración en la mielina, el impulso en esa parte no se va a transmitir rápido, ¿no es cierto? Va a haber un enlentecimiento de la velocidad de la transmisión. Eso se conoce como bloqueo, bloqueo de conducción, ¿ya? Luego, ya en el segundo grado, ya hay compromiso axonal, ¿no? Y así sucesivamente en el tercer y cuarto grado. Y finalmente en el quinto grado ya hay una sección, digamos, total, ¿ya? En cambio en estos otros, miren ustedes, todavía hay tejido que soporta el nervio y podría de alguna forma ir recuperándose, ¿no? ¿Cuáles son las causas de compromiso de los nervios? Puede haber múltiples causas. Por ejemplo, alteraciones nutricionales, ¿no? Deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, B1, B6, etcétera. Causas tóxicas como el alcohol, ¿no? Drogas, metabólicas, a la cabeza diabetes, ¿no es cierto? Causas inflamatorias como un Guillain-Barré, paraneoplásicas, también nos puede dar polineuropatía, enfermedades del tejido conectivo, causas hereditarias, causas hematológicas y finalmente las causas idiopáticas. Cuando uno estudia a los pacientes con polineuropatía, muchas veces no encontramos una causa, o sea, todo es normal, ¿ya? Al menos al inicio, ¿no? Entonces son las causas idiopáticas y muchas veces representan un 30, 40, hasta 50% de casos, ¿ya? Aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? A veces es frustrante y uno no encuentra cuál es la causa de la polineuropatía. Ahora, a veces puede ser un síndrome paraneoplásico, ya después se encuentra el cáncer, ¿no? Pero al inicio a veces no se puede determinar la causa, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación de un paciente con polineuropatía o neuropatía, ¿no? Primero, de acuerdo a la historia, la clínica y su examen, ¿no es cierto? Entonces diremos esto es una lesión a nivel del nervio. Hacemos sus exámenes, ¿no? Vitamina B12, glucosa, BCG, etcétera, ¿no? Para tratar de encontrar la causa. Y el otro estudio que tenemos que hacer es la electromiografía, estudios neurofisiológicos. En base a eso nosotros podemos decir, ¿es una polineuropatía? ¿Es una mononeuropatía múltiple? O sea, está afectando diferentes nervios en forma no simétrica, ¿no? O es una mononeuropatía, es solo un nervio. Por ejemplo, un túnel del carpo es una mononeuropatía. Una parálisis facial es una mononeuropatía. Una parálisis del peroneo es una mononeuropatía, ¿no es cierto? Puede haber mononeuropatías por entrampamiento o, que es lo más frecuente, o de repente una causa inflamatoria, viral, etcétera, como puede ser una parálisis facial, ¿ya? Las mononeuropatías múltiples generalmente se asocian a vasculitis, ¿ya? Las vasculitis dan así, compromiso asimétrico, ¿ya? De diferentes nervios. Y las polineuropatías, en general, la mayoría son metabólicas, tóxicas, ¿no es cierto? Inflamatorias. Y cuando hablamos de polineuropatías podemos decir si es por compromiso de la mielina o del axón. Entonces tendremos polineuropatías desmielinizantes o axonales. Dentro de las desmielinizantes, ¿no? Pueden haber adquiridas, inmunes, genéticas, hereditarias. Y si es con daño axonal, la mayoría son tóxico-metabólicas, ¿ya? Entonces más o menos así se hace el enfoque de las polineuropatías. ¿Qué es la polineuropatía? Es una condición que afecta múltiples nervios, usualmente simétrico, ¿no? La mayoría de veces empieza en miembros inferiores, ¿no? Y luego va progresando, luego puede afectar miembros superiores, ¿no? Son enfermedades progresivas, ¿no es cierto? En general. Y aquí tenemos las causas, ¿no? Como decíamos, hereditarias, que pueden afectar tanto la parte motora como sensitiva. Hay neuropatías que tienen tendencia a parálisis por presión, la porfiria, amiloidosis primaria,
polineuropatías debidas a trastornos metabólicos, a la cabeza la polineuropatía diabética, ¿no? Puede ser también por uremia, cirrosis, problemas tiroideos, por alteraciones en la nutrición como en los alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Problemas de déficit de vitamina B12, ¿no? Y problemas asociados a cáncer de repente, ¿ya? Causas infecciosas como el HIV, la lepra, ¿ya? Problemas por malabsorción, causas tóxicas, a la cabeza pues el alcohol, ¿no es cierto? Pero también puede haber otros tóxicos, ¿ya? Como el plomo, el arsénico, talio, etcétera. Y otras causas, ¿no? Que puede asociarse a enfermedades neoplásicas, sarcoidosis o enfermedades del colágeno, ¿ya? Entonces, como ven, el espectro de polineuropatías es demasiado amplio, ¿no? Y estudiar todo eso a veces es complicado, ¿no? Aquí tenemos, esta es una polineuropatía hereditaria tipo Charcot-Marie-Tooth, ¿ya? Así con atrofia, el pie cabo. Y vamos a hablar un poco de la neuropatía diabética, que es una de las más frecuentes, ¿ya? El síntoma más frecuente de la neuropatía diabética es el dolor, ¿ya? Afecta más o menos a un 50-75% de pacientes y generalmente la distribución es simétrica y distal, lo que siempre nos han enseñado, ¿no? En guantes y calcetín, ¿no es cierto? Pero hay varias formas de neuropatía diabética que lo vamos a ver luego, ¿ya? Esa es la más frecuente. Ahora, ese tipo de polineuropatías, el paciente refiere pues molestias, ¿no? Dolor que normalmente tiene características neuropáticas, o sea, ardor, quemazón, ¿no? Es ese tipo de dolor, el dolor neuropático, ¿no es cierto? Generalmente en las noches, ¿no? A predominio nocturno, el paciente puede decir que siente hormigueos, pinchazos, entumecimiento, etcétera, ¿no? O puede decir que, por ejemplo, no siente al pisar, ¿no? O que camina sobre algodones, ¿ya? Por alteraciones en la sensibilidad, ¿no? Puede presentar hiperalgesia o alodinia. Alodinia se refiere a una percepción anormal, ¿no? Del dolor por estímulos que normalmente no son dolorosos. O sea, por ejemplo, si uno se toca, eso no duele, ¿no es cierto? Pero a ellos les puede doler, eso es alodinia, ¿ya? Y como les decía, usualmente afecta pues miembros inferiores inicialmente, ¿ya? Y aquí tenemos todas las formas de neuropatía diabética, ¿no? La más frecuente es la polineuropatía distal simétrica, ¿no? Que afecta primero a los pies y luego a las manos. Puede haber polineuropatía autonómica, ¿no? Ustedes saben que los pacientes con diabetes pueden hacer gastroparesias, pueden hacer hasta un infarto sin dolor, ¿no es cierto? Son síntomas autonómicos, ¿no? Alteraciones en la sudoración, etcétera, ¿no? Neuropatías o mononeuropatías compresivas, ¿no? O sea, por ejemplo, un túnel del carpo se asocia a diabetes, ¿no? Y así diferentes nervios, ¿no es cierto? Compresiones en diferentes puntos. Radiculopatía troncal, o sea, una raíz a nivel torácica, como puede simular un herpes zóster, pero sin las vesículas, ¿no? Una radiculopatía troncal. Mononeuropatías craneales, ¿no? La más frecuente, el tercer nervio craneal. Ustedes habrán visto algún paciente con ptosis palpebral, ¿no? Desviación del ojo hacia afuera por compromiso del tercer nervio craneal. O sea, nos puede dar una mononeuropatía craneal. También puede haber amiotrofia diabética o neuropatía motora proximal. Estos son diabéticos ya severos, de larga data, con atrofia proximal, ¿ya? Entonces, la radiculopatía troncal, ¿no? Son pacientes de edad mediana y mayores, donde el dolor es la principal manifestación, puede tener un comienzo agudo o desarrollarse en forma progresiva, y la característica es dolor neuropático, ¿no? Quemante, ¿no? Tipo ardor, empeora en la noche, ¿no? Algo parecido a lo que es un herpes zóster, así sería un herpes zóster, pero el herpes pues da las lesiones vesiculares, ¿no es cierto? Aquí no tendríamos eso. Aparece en la región torácica inferior o pared abdominal, usualmente unilateral, ¿ya? Los síntomas en general se resuelven entre los 4 a 6 meses. Luego tenemos las mononeuropatías craneales, como les decía. Son poco frecuentes, ocurren en individuos ya mayores con un tiempo prolongado de enfermedad y el nervio más frecuentemente afectado es el tercero,
Después están el cuarto, el sexto, el séptimo, ¿ya? Y la miotrofia diabética o neuropatía motora proximal, ¿no? Ocurre en diabéticos tipo 2, igual de larga evolución, ¿no? Hay severo dolor y atrofia a nivel proximal, que puede ser uni o bilateral. Puede haber afectación sensitiva y el compromiso puede ser simétrico o asimétrico, ¿ya? Y la neuropatía autonómica puede tener todos estos componentes, ¿no? Componente cardiovascular, gastrointestinal, alteraciones de difusión sexual, vejiga neurogénica, trastornos sudomotores, ¿no? Ustedes han visto diabéticos que están en verano y están recontraabrigados, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede haber alteraciones pupilares, pueden tener hipoglicemias desapercibidas, ¿no? Por eso es que estos pacientes están con hipoglicemia y aparentemente no hacen muchos síntomas por la neuropatía autonómica, ¿no? No hacen sudoración, lo típico pues que se ve en una hipoglicemia, ¿no es cierto? No lo hacen. Aquí tienen un cuadro que resume todo esto de las neuropatías diabéticas, ¿no? Nuevamente, la polineuropatía diabética, usualmente, ¿no? De tipo simétrico, ¿no? En guantes y calcetín, están las autonómicas, las radiculopatías, ¿no? Mononeuropatías, neuropatías craneales. ¿Cuál es la causa de la polineuropatía diabética? Hay dos teorías, ¿no? Uno que es metabólica por la glucosa y otro que es vascular, ¿no? Por isquemia, ¿no es cierto? Entonces, seguramente es una suma de ambos, ¿no? Es la fisiopatología de las polineuropatías. Y aquí tienen nuevamente otro esquema, esto es lo clásico, ¿no? La neuropatía de fibras largas, con compromiso motor sensitivo, a predominio distal, esta es la forma más frecuente. Podemos tener también pacientes con compromiso básicamente de dolor neuropático, ardor, quemazón en pies, en piernas, pero por compromiso de fibras pequeñas. ¿Se acuerdan que había fibras sensitivas que transmitían dolor, ¿no? Por compromiso de esas fibras. Si aquí le hacemos una electromiografía, puede salir normal. ¿Por qué? Porque la electromiografía ve fibras grandes, no ve las fibras pequeñas, ¿ya? Entonces aquí el diagnóstico será más clínico, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ustedes le hacen electromiografía acá y sale normal. Le hacen sus reflejos y pueden estar normales. ¿Por qué? Por compromiso de fibra pequeña. En cambio, en este primer caso, sí la electromiografía ayuda, ¿no? Hay alteración de reflejos, etcétera, ¿ya? Puede ser una neuropatía motora proximal a nivel del tronco, las neuropatías craneales y las parálisis por presión, ¿no? Como un túnel del carpo que puede ser más frecuente en diabéticos, ¿ya? Entonces, el espectro de las neuropatías diabéticas. ¿Cómo distinguimos una mononeuritis de un entrampamiento, ¿no? Una mononeuritis, como su nombre lo dice, es una inflamación aguda a nivel de un nervio. Por lo tanto, su inicio es brusco, ¿no es cierto? Mientras que un entrampamiento es algo progresivo, pues, ¿no? Poco a poco se va presentando los síntomas, ¿no? Como puede ser un túnel del carpo, digamos. Ahora, las mononeuritis, ¿no? Usualmente afectan un nervio, pero a veces afectan varios nervios, como en la mononeuropatía múltiple, ¿ya? En cambio, en el entrampamiento es el nervio que está asociado al punto de presión, ¿no? Como el mediano, el peroneo, etcétera, ¿no es cierto? Los nervios más frecuentes afectados según una mononeuritis son el tercero, ¿no? Cuarto, sexto, ¿ya? Y en cambio los entrampamientos habitualmente mediano, cubital, peroneo, ¿ya? Esos son los lugares más frecuentes. La mononeuritis no progresa, ¿no? Es más o menos igual en toda su evolución, digamos, y se resuelve. En cambio el entrampamiento va a ir progresando, ¿no? Porque cada vez va a haber mayor presión, entrampamiento de ese nervio y los síntomas van a ser progresivos cada vez. El tratamiento es sintomático en la mononeuritis, en cambio en el entrampamiento, ¿no? Puede hacerse fisioterapia, reposo y muchas veces cirugía, ¿no? Para aliviar el entrampamiento. Los pacientes con polineuropatía muchas veces tienen esta marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden hacer la dorsiflexión plantar, ¿no? O sea, no pueden flexionar bien el pie, ¿no es cierto? Entonces
choca la punta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el paciente? Levanta más el pie para poder caminar, para que no choque la punta, ¿no? Entonces, es como si fuera un caballo de paso, digamos, ¿no es cierto? Esa marcha, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver el otro grupo de polineuropatías, ¿ya? Las polineuropatías agudas o síndrome de Guillain-Barré. El Guillain-Barré se caracteriza, ¿no?, por un compromiso simétrico de debilidad muscular, ¿ya? Hay alteración de reflejos, hipo o arreflexia, no puede haber reflejos aumentados. Al inicio podrían estar normales, de repente los primeros días, pero luego deben disminuir o estar ausentes, ¿no es cierto? Los síntomas sensitivos son muy leves o no hay, y la alteración autonómica es variable, ¿no? Por eso se acuerdan que les mostré ese esquema, que hay nervios autonómicos que tienen mielina, ¿no? Entonces se explica esto, ¿no es cierto?, que puede haber alteraciones autonómicas. Compromiso de esfínteres, no, porque eso nos hablaría quizás de una mielopatía, ¿no?, que es un diagnóstico importante diferencial, ¿no? Si hay compromiso de esfínteres, eso casi nos descarta que sea un Guillain-Barré, ¿no es cierto? Y generalmente en el Guillain-Barré existe algún antecedente, ¿no? 2 o 3 semanas previas hay algún resfrío, una infección o una vacunación o una cirugía, ¿no? Hemos visto a veces algunos pacientes que los operaron por una colelap, pasó una semana, 2 semanas y desarrolla un Guillain-Barré, ¿no? Entonces probablemente sea ese un desencadenante, ¿no es cierto?, porque se asocian estos factores. Lo más frecuente, las infecciones respiratorias, de lejos, ¿no? Y después las enfermedades gastrointestinales. Y como les decía, puede haber también cirugía, vacunación, otros, ¿no? ¿Y cuál es el agente etiológico más frecuentemente encontrado? Campylobacter. Ese es el germen más frecuentemente asociado. Después, el citomegalovirus, ¿ya? Y algo que también hay que tener en cuenta es el micoplasma. Pacientes que hacen neumonía, ¿no?, con micoplasma, se puede asociar después un Guillain-Barré. Ahora, respecto al HIV, no hay una estadística clara, ¿no? Es difícil hacer un seguimiento a veces en estos pacientes. ¿Qué tipos de Guillain-Barré existen? Existen 4 tipos. Debemos recordar que a nosotros siempre nos han enseñado que el Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante, ¿no es cierto? Eso lo sabemos de pregrado, ¿no es cierto? Pero recordemos también que existen formas axonales, o sea, hay Guillain-Barré con compromiso axonal. La mayoría son desmielinizantes, pero hay un grupo de Guillain-Barré que afectan el axón, ¿ya? Entonces hay formas axonales. En estas formas axonales pueden haber polineuropatías que afectan la parte motora y otras que afectan la parte sensitiva, ¿ya? Motor sensitiva. Entonces, tenemos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es la forma clásica que nos han enseñado, ¿no? La polineuropatía desmielinizante. Pero como les decía, existen formas axonales. Entonces, podemos tener neuropatías axonales agudas motoras. O hay otro grupo que es más raro, las neuropatías axonales agudas motoras y sensitivas, ¿ya? Y finalmente hay una variante que es el síndrome de Miller-Fisher. Estos son los tipos de Guillain-Barré. Entonces, como dice acá, ¿no?, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda es la que representa el 75% de casos. El síndrome de Miller-Fisher, ¿no?, se asocia a anticuerpos contra los GQ1G, ¿no?, contra estos canales, ¿ya?, con mayor frecuencia. La forma axonal motora se conoce como AMAN y la forma motora sensitiva AMSAN. Este es el más raro de todos, ¿ya?, el menos frecuente, 5% de casos. Aquí tenemos lo que se ve en un Miller-Fisher. En el Miller-Fisher existe una triada. Eso les podrían preguntar, ¿no? Oftalmoplegia, arreflexia y ataxia, ¿ya? Esa es la triada del Miller-Fisher. Entonces aquí les he traído esta foto para que vean, ¿no? El paciente
¿no? Tiene un poco de tosis, no puede hacer movimientos oculares, está con la mirada fija, o sea, tiene una oftalmoplegia, ¿ya? Ahí está, ¿no? Una oftalmoplegia externa. Si le hacemos unos potenciales sensitivos, van a estar alterados al inicio, ¿ya? Y como todo Guillain-Barré, le hacemos reflejos y hay arreflexia. Esta ataxia no es por compromiso cerebeloso, sino es por el compromiso sensitivo que hay, ¿ya? Entonces, esta es la triada del Miller-Fisher. ¿Está bien? ¿Cuál es la clínica del Guillain-Barré? ¿No? Entonces el paciente se queja muchas veces de ciertas parestesias a nivel distal. Clásicamente el Guillain-Barré empieza en miembros inferiores, ¿no? Y ocurre una debilidad ascendente, ¿no? Que es más o menos simétrica. En realidad a veces no es tan simétrico, pero no puede ser totalmente asimétrico. Eso va en contra de un Guillain-Barré, ¿ya? O sea, hay una simetría, ¿no? O una relativa simetría, ¿ya? Ahora, la debilidad muscular, ¿no? Es de inicio distal y va progresando, ¿no? En forma proximal, ¿no? Entonces empieza a veces en los pies, va aumentando, ¿no? Luego puede ir subiendo, puede afectar la función respiratoria y muchas veces el paciente requiere ventilación, etcétera, ¿no es cierto? Eso es la debilidad, ¿no? Hay arreflexia, o por lo menos hiporreflexia, ¿ya? Obviamente, si bien el primer día quizás estén normales, pero al día siguiente ya estarán disminuidos. De repente pasa 2, 3, 4 días y ya no hay reflejos, ¿no? Ahora, también hay compromiso de nervios craneales y muchas veces se ve parálisis del séptimo en forma bilateral, ¿ya? Puede haber disfagia, disartria, trastornos neurovegetativos o autonómicos en forma variable. No todos hacen trastorno autonómico. No hay trastorno esfinteriano, ¿no? Lo que comentaban. Y habitualmente la recuperación ocurre en semanas a meses, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen, miren, este paciente, aquí le están diciendo que cierre los ojos y no puede cerrar los ojos. ¿Cómo se llama esto? Signo de Bell, ¿no es cierto? Signo de Bell. Signo de Bell, que se ve habitualmente en la parálisis de Bell, ¿no es cierto? Porque el paciente no puede cerrar el ojo y se ve así, ¿no es cierto? Y este paciente tiene una parálisis facial bilateral, ¿ya? Que muchas veces un Guillain-Barré puede empezar así. Sí. En una mononeuropatía craneal múltiple podríamos ver eso, ¿no? De repente una carcinomatosis también. En algún cuadro inflamatorio que te comprometa la base del cerebro puede haber compromiso bilateral, quizás asociado a otros nervios craneales, ¿no? Entonces, más o menos. No, difícil que dé una parálisis bilateral, ¿no? Daría más probablemente síntomas de polineuropatía, pero más distal, quizás problema de médula, ¿no? Porque puede dar mielopatía, una degeneración combinada subaguda y trastorno de pseudodemencia también puede dar, ¿no? B2. ¿No? Entonces aquí vemos la parálisis facial bilateral. Pasó el tiempo, el paciente ya se recuperó y miren, ya puede cerrar los ojos, ya muestra los dientes, ¿no es cierto? Ahí está el paciente que va empeorando y bueno, necesita a veces pues sonda, intubación, etcétera, ¿no es cierto? Claro, este es el Guillain-Barré, ¿no? Esta es una enfermedad periférica, una polineuropatía, ¿no es cierto? ¿Qué alteraciones autonómicas podemos ver en un Guillain-Barré, ¿no? Arritmias, ¿no? Bradicardias, incluso asístole, ¿no? Alteraciones en la presión, hipotensión, hipertensión, alteraciones electrocardiográficas, ¿no? De la sudoración, gastrointestinales, ¿no? Y esto puede ser potencialmente fatal. Entonces estos pacientes tienen que estar monitorizados en la UCI, ¿no? Si estamos detectando que tiene compromiso autonómico, tiene que estar en la UCI, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Guillain-Barré? El diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Imagínense ustedes un paciente que les dice, ¿no? Que tiene debilidad, que está ascendiendo, ¿no? Desde hace, no sé, 3 días. Viene la emergencia. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Le hacemos punción lumbar?
podríamos hacer, pero probablemente no nos ayude. Ya, entonces supongamos que le hacemos y sale normal. No nos confirma ni nos excluye, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Electromiografía. Ah, claro, en el examen, digamos, vemos debilidad y arreflexia, ¿no? O sea, sospechamos que sea un Gillian, ¿no? Pero ¿cómo lo confirmamos? Ya estamos viendo que la punción no tiene mucha utilidad. Ya, ¿qué le hacemos? ¿Electromiografía? Estamos en el tercer día. ¿Le hacemos electromio? No, porque al inicio no nos va a mostrar nada. Es más, hasta puede salir normal. Y tampoco nos ayuda. ¿Qué hacemos? ¿Tomografía? No tiene indicación. ¿Qué más hacemos? ¿Perdón? PL ya dijimos que no nos ayuda. Podemos hacer, pero no nos va a ayudar, ¿no? Por eso les digo que el diagnóstico es clínico. ¿Ya? El diagnóstico de Guillain-Barré es clínico, no se olviden. Obviamente hay exámenes auxiliares que nos ayudan, pero el diagnóstico es básicamente clínico. La punción lumbar básicamente lo hacemos a partir de la segunda semana. ¿Y qué queremos ver ahí? La disociación albuminocitológica, ¿no? Que es bastante característico del Guillain-Barré, pero no todos lo hacen. O sea, podríamos hacer una punción lumbar en la segunda semana y sale normal. Y eso no quiere decir que no sea un Guillain-Barré. Así es, ¿no? Proteínas altas, o sea, inflamación. Y células normales, que quiere decir que no es infeccioso, ¿no? Que solo es inflamatorio. Esa es la disociación albuminocitológica. ¿Ya? Si hay algo que no tienen claro, pueden preguntar e interrumpir, no hay problema, ¿ya? Estamos justamente para aclarar, ¿no? Si es que hay alguna duda. Bueno, la mayoría de veces sale la disociación, ¿ya? Pero a veces puede que no se vea la disociación. No tengo un porcentaje especial, pero no es un criterio de diagnóstico. O sea, te ayuda cuando está presente, pero si no está presente, no te excluye, ¿ya? Y luego, la electromiografía, claro que sirve, ¿no es cierto? Pero normalmente lo hacemos a partir de la segunda o tercera semana. A veces en la segunda semana o al final de la primera semana podemos ver algunas cosas que nos sugieren un compromiso de mielina, pero habitualmente todavía hay que esperar un tiempo para ver los hallazgos en electromiografía, ¿ya? Entonces, en la electromiografía, ¿qué cosa vamos a ver? Si es una forma desmielizante, la latencia estará aumentada, ¿se acuerdan? Si es desmielizante, la velocidad estará disminuida, va a ser más lento. Si es una forma axonal, tendremos las amplitudes pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, claro, para eso nos sirve la electromiografía, ¿no? Nos ayuda a precisar qué tipo de Guillain-Barré es, qué está comprometido el axón o la mielina, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Respecto al líquido, en realidad, cuando nosotros hacemos el diagnóstico clínico, el siguiente paso es hacer punción, pero a partir de la segunda semana. Y es lo que más nos ayuda, ¿no? La proteína se eleva al máximo durante la etapa máxima de la enfermedad. El rango es variable, entre 50 a 150, ¿no? Y luego baja lentamente. Pero no tiene un valor pronóstico ni terapéutico, o sea, no porque esté con más proteínas está peor, no, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios para decir que es un Guillain-Barré? Hay criterios, ¿no? O hallazgos que de todas maneras tienen que estar presentes para hablar de un Guillain-Barré. Y el más importante es la debilidad, una debilidad progresiva, ¿ya? Así es el Guillain-Barré, no es algo súbito, ¿no? Hay formas bastante agudas, pero de todas maneras, por lo menos progresa en horas, ¿no es cierto? Y el otro es el compromiso de reflejos, arreflexia o quizás muy al inicio hiporreflexia, ¿ya? Eso siempre tiene que estar presente. Bueno, esa es la mayoría de veces, pero hay formas un poco atípicas, entonces a veces puede empezar en miembros superiores. Claro, y eso no excluye, claro, puede empezar con incluso parálisis facial bilateral y después hacer compromiso en brazos y después en piernas. Eso no excluye el diagnóstico, sino aquí lo que se refiere es debilidad progresiva. La mayoría de veces empieza, claro, en miembros inferiores,
¿ya? Pero es una enfermedad progresiva y con compromiso de reflejos, eso es importante, ¿ya? O sea, no puede haber pues un Guillain-Barré con hiperreflexia, ¿no? Sería de lo más raro, ¿no es cierto? ¿No? Casi fuera de, ¿no? Casi excluyente, ¿no? Pero bueno, en medicina todo es posible, ¿no es cierto? Luego, ¿qué otros hallazgos soportan el diagnóstico? ¿No? La progresión. La progresión se puede dar incluso hasta 4 semanas. Hablamos de polineuropatías agudas cuando son menos de 4 semanas. Entre 4 a 8 semanas son subagudas. Más de 8 semanas son crónicas, polineuropatías crónicas, ¿ya? Entonces el tiempo es importante para enfocarnos, ¿ya? Siempre tiene que haber una relativa simetría de los signos, ¿ya? El compromiso sensitivo debe ser mínimo, ¿ya? Puede haber compromiso craneal, ¿no? Como la parálisis facial. Y la recuperación empieza más o menos en 2 a 4 semanas, ¿no? Después de que cesa la progresión, ¿no? Puede haber disfunción autonómica, ausencia de fiebre al inicio, ¿no? Al inicio no debe haber fiebre. Luego puede ser porque de repente el paciente se infectó, etcétera, ¿no es cierto? Y en el líquido debe haber menos de 10 células, ¿ya? No puede haber más de 10 células. Ahora, si fuera un paciente código HIV, puede ser hasta 50 células, ¿ya? En ese caso podríamos tener más células. Pero en un paciente normal tiene que ser menos de 10 células. ¿Ustedes saben cuántas son las células normales en líquido? Hasta 5. Es lo normal, ¿ya? ¿Qué va en contra del diagnóstico? Que haya una debilidad asimétrica, ¿no? Si siempre es una simetría marcada, eso va en contra del Guillain-Barré. Si hay compromiso esfinteriano, si en el líquido se ve más de 50 células, o si hay un nivel sensitivo, eso va en contra del Guillain-Barré.